Bien, saludos para todos. Seguimos con la clase de fotogrametría. La semana pasada vimos una primera etapa de el tema de la geometría estereoscópica. Era el tema de la orientación interna de la cámara. La orientación interna de la cámara, lo vimos, nos permite entender cuál es la trayectoria de los rayos ópticos eh, que salieron de un objeto en terreno, pasaron por el lente, imprimieron su imagen en el fondo de cámara. Nosotros lo que queremos hacer es el trayecto inverso, es decir, conociendo la posición de la cámara, poder decir en qué dirección estaba el objeto. Y para eso necesitamos entonces entender cómo se comportan los rayos ópticos en el interior de la cámara y cuáles son las distorsiones que se dan debido a la presencia del lente, que va a provocar una refracción de la luz, y a la diferencia de posición entre el lente y su eje óptico y el fondo de cámara. Entonces aquí tenemos la posición ideal en la que el eje óptico del lente pasa directamente por el centro de la imagen, el centro definido por las marcas fiduciales o por la celda central de la matriz de SCD si tenemos una imagen digital. Y también cruza directamente, o sea, intersecta el fondo de cámara, ese eje óptico, de manera perpendicular. Bien. Entonces en ese caso tenemos el punto principal de simetría, el punto definido por la intersección entre el eje óptico y el fondo de cámara, el punto central C del fondo de cámara o de la imagen y el punto principal de autocolimación, el punto definido por la normal aquí, es decir, un ángulo aquí 90 grados entre el centro de proyección, el centro del lente y el plano del fondo de cámara. En lo ideal esos tres puntos están superpuestos. Dijimos que eso no es el caso, no sucede así, por lo tanto nos encontramos generalmente en esta situación, empezando con esta etapa, es decir que el PPS y el PPA no están realmente en el centro de la imagen, simplemente porque el fondo de cámara está ligeramente desplazado con el eje óptico. Y también se da el caso realmente en la vida real de que el PPA no está encima del PPS. ¿Qué significa esto? Que el fondo de cámara no es exactamente perpendicular al eje óptico, queda inclinado. Entonces, ubicando el PPS, eso nos permite encontrar el punto que no tiene distorsión radial y a partir de ese punto central, pues vamos a poder modelar la distorsión radial en base a ese PPS. Y el PPA nos da la distorsión asimétrica, es decir, nos dice que el fondo de cámara no está orientado de forma perpendicular, queda inclinado. Entonces, hacia qué lado vamos a tener una mayor distorsión en la imagen. Entonces, para todo eso tenemos que calibrar nuestra cámara, que se puede hacer con un tablero de esta manera, o se puede hacer resolviendo unas ecuaciones que vamos a ver ahora, al momento de hacer también la orientación externa relativa. Y después de tener entonces esa calibración realizada, pues podemos corregir cualquier punto de la imagen, ubicarlo en su posición correcta en comparación con el punto principal de simetría, para tener una imagen sin distorsión o con una distorsión casi corregida, de tal manera que podamos entender muy bien de dónde provienen los rayos ópticos para proyectarlo desde la cámara hacia fuera, hacia el terreno. Y entonces hacemos un remuestreo en la imagen para ubicar correctamente cada píxel de la imagen.
Entonces la etapa siguiente es hacer la orientación externa relativa. Si volvemos para atrás en uno de los primeros slides de esta presentación, ya nosotros tenemos la orientación interna realizada, sabemos cómo se comportan los rayos ópticos cuando entran en la cámara. La segunda etapa es saber dónde estaba la cámara 2 en comparación con la cámara 1. Eso es la orientación externa relativa que luego nos va a permitir entender hacia dónde digamos, cuál es la trayectoria de los rayos homólogos de un mismo objeto que se ve en dos imágenes, para poder encontrar un punto de intersección y decir en qué posición se encuentra este objeto, en X, Y y Z. Vamos a hacer eso para un gran número de objetos en las dos imágenes, hasta tener una nube de puntos y poder ya tener un modelo en 3 dimensiones conectando esos puntos. Y cuando tenemos la orientación externa relativa realizada, lo que tenemos es una especie de modelo flotante. Tenemos la forma de ese modelo, como hicimos la semana pasada con las imágenes de Marte. Tenemos la forma, pero no sabemos si ese modelo es grande o pequeño, no sabemos si está en la República Dominicana o en el planeta Marte. Tenemos un modelo relativo, es decir, un modelo flotante. Un modelo que nos da la superficie y nos da también la ubicación y orientación de las dos cámaras, tal como hicieron de nuevo la semana pasada. Tenían el modelo del planeta Marte y por un lado tenían la ubicación de las dos cámaras. Eso es lo que tenemos cuando terminamos con la orientación externa relativa. Y por último, hacemos la orientación externa absoluta, es decir, que ese modelo flotante pues lo vamos a georreferenciar y ubicar correctamente en el espacio. Entonces la orientación externa relativa permite construir un modelo flotante en 3 dimensiones. Se puede realizar de manera visual y mecánica, es decir, usando los estereoscopios. Se recuerdan de esa imagen de los estereoscopios que vimos con unos manubrios ahí, esas grandes máquinas que se usan para ubicar una fotografía que va a ver solamente el ojo izquierdo del operador, ubicar la segunda fotografía del par estereoscópico que verá solamente el ojo derecho del operador, y esas dos fotografías entonces se pueden mover, podemos aplicarle un movimiento de rotación en la máquina, un movimiento de rotación y unos movimientos de desplazamiento hacia diferentes lados, vamos a ver de qué hablo luego, de tal manera que podamos replicar perfectamente la geometría de esas dos fotografías tal como se tomaron con el avión. Se recuerdan que el avión pasa por un aire con turbulencia y no va a captar las imágenes de forma perfecta. A veces la capta un poco más hacia adelante o hacia un lado, etc. Decir que, por ejemplo, en vez de captar la fotografía de esta manera perfecta, es decir, con el punto principal aquí de la imagen, justo encima del lente y encima aquí del nadil, totalmente a la vertical, pues a veces vamos a tener imágenes que están ligeramente, digamos, orientadas hacia un lado, hacia la derecha, aquí hacia la izquierda, también puede ser hacia arriba o hacia abajo, y también puede haber un movimiento de rotación de la cámara. Es decir, imagínense que este punto aquí, todos los puntos tienen un movimiento de rotación alrededor del eje Z. Entonces hay 3 rotaciones posibles
en este ejemplo aquí, tenemos una rotación alrededor del eje Y. Podemos tener la rotación alrededor del eje X, es decir, que mi cámara estaría mirando hacia arriba o hacia abajo aquí en esta imagen, en esta ilustración, y una rotación alrededor del eje Z. Bien. Todo eso por la posición del avión. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta al momento de replicar la posición relativa de una primera fotografía con la segunda, para entender muy bien dónde estaba ubicada la segunda cámara al momento de tomar la foto en comparación con la primera cámara. Y luego poder encontrar entonces los ejes, los rayos homólogos que se intersectan para crear el modelo. Eso entonces lo podamos hacer de manera mecánica, moviendo las fotografías en el estereoscopio hasta encontrar la geometría correcta y poder ver entonces el mundo en 3 dimensiones y extraer información de esa visión en 3 dimensiones, la visión estereoscópica. O podemos usar la fotogrametría analítica y digital, es decir, que vamos a usar la capacidad de la computadora para calcular la posición correcta de las 2 imágenes y poder entonces luego crear un modelo en 3 dimensiones. Eso es lo que hacemos cuando usamos el programa PhotoScan. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para la orientación externa relativa, necesitamos ubicar las 2 cámaras y ubicar sus orientaciones, por ahora relativa, durante las tomas de la fotografía. Entonces, vamos a ubicar la primera cámara. Digamos que está aquí y está mirando a la vertical. La vamos a poner en una posición sencilla. Y la pregunta es, en comparación con la primera cámara, ¿dónde estaba la segunda? ¿Qué tan cerca o lejos estaba? Si estaba a una mayor altitud o menor altitud. Y si estaba orientada igual de manera perfecta hacia la vertical o si tenía alguna rotación alrededor de uno de esos 3 ejes. Y fíjense también que podemos tener un movimiento de traslación. En este ejemplo aquí la cámara 2 no está totalmente alineada con la posición de la cámara 1, está ligeramente desplazada hacia el norte, digamos. Bien. Entonces, los 3 parámetros de localización, X, Y, Z del centro de proyección de cada cámara en el referencial relativo. Esa es la primera etapa. ¿Dónde estaba el centro de proyección, es decir, el lente, el centro del lente de la cámara 2 en comparación con el centro del lente de la cámara 1? Entonces ahí es que vamos a poder subir, bajar, mover siguiendo el eje X o mover siguiendo el eje Y. Entonces ahí hacemos un desplazamiento, se llama una traslación a lo largo del eje X o del eje Y o del eje Z. Esos son los primeros 3 parámetros que necesitamos. ¿Dónde estaba ese centro de proyección de la cámara 2 en comparación con la cámara 1? Entonces ustedes ven que son 3 parámetros, X, Y y Z. Una posición. Y luego tenemos los 3 parámetros de rotación de la cámara alrededor de los 3 ejes, lo que vimos con este ejemplo acá. O sea que son 6 parámetros que vamos a tener que definir sobre la orientación de la cámara 2 en comparación con la cámara 1. Si la cámara no fue calibrada, no se hizo la orientación interna, pues vamos a tener que buscar más informaciones en la imagen para resolver también una ecuación que nos permite calibrar la cámara. Es decir que estos 6 parámetros los vamos a resolver con ecuaciones
Y para resolver esas ecuaciones vamos a buscar unos puntos homólogos en las dos imágenes, no muchos, algunos que nos van a permitir resolver las ecuaciones y encontrar la posición correcta de la cámara 2 y su orientación en comparación con la cámara 1. Y si la cámara no fue calibrada, pues vamos a necesitar más puntos homólogos entre las dos imágenes para resolver unas ecuaciones adicionales. Entonces, esa orientación relativa la vamos a hacer con unos puntos homólogos y resolviendo ecuaciones. Vamos a poder reconstruir la geometría relativa, la posición y la orientación de las dos cámaras, una con respecto a la otra. Luego se puede calcular la posición de cualquier par de puntos homólogos para formar una nube de puntos y una malla. Decir que a partir del momento en que yo sé dónde estaba la cámara 2 en comparación con la cámara 1, pues ahí vamos a poder encontrar en las dos imágenes unos objetos homólogos, el mismo objeto, por ejemplo el techo de una casa o la esquina del techo de una casa, para ser más preciso aún, y proyectar los rayos ópticos que pasan por el centro del lente. Aquí el centro también. Aprovecho para corregir un poco esta ilustración. Entonces, los dos rayos ópticos pasan por los centros de proyección, se proyectan en diferentes direcciones y donde se intersectan, ahí sabemos que tenemos la posición de ese objeto. La posición es un modelo todavía flotante relativo, que no sabemos dónde queda en la superficie terrestre. Bien. Entonces, repito de nuevo, primero saber dónde estaba la cámara 2 en comparación con la cámara 1, ubicando algunos puntos homólogos, y luego, desde que tenemos las posiciones relativa y orientación relativa de las dos cámaras, pues buscar todos los puntos homólogos posibles, una gran cantidad, para poder poco a poco crear un modelo en 3 dimensiones del terreno, crear una nube de puntos que vamos luego a conectar para tener una superficie. Entonces inicialmente lo que vamos a tener es una nube de puntos, una malla si conectamos esos puntos, y una malla con textura si encima de esa malla plasmamos las imágenes. No nos da ni la escala ni la ubicación del modelo en el terreno, eso lo haremos en la siguiente etapa, que es la orientación absoluta del modelo. Entonces, para realizar la orientación externa relativa de esa manera, de manera analítica, matemáticamente vamos a usar 2 condiciones. La condición de colinealidad, es decir que sabemos que el punto en la imagen, el punto en terreno y el centro de proyección, deben de estar sobre una misma línea, una línea en teoría recta. Es decir que la condición de colinealidad nos dice esto, que el punto en la imagen, el centro de proyección, es decir, la posición del centro del lente, y la ubicación del punto en terreno están sobre una misma línea recta. Matemáticamente, esa condición de colinealidad se expresa de esta manera con una ecuación. Y asociamos esa condición de colinealidad con la condición de coplanaridad. Es decir, que los centros de proyección de 2 fotografías, de un par estereoscópico, los puntos homólogos en esas 2 imágenes de un mismo objeto y el punto en terreno de ese objeto están todos en el mismo plano. Es decir, que si aquí hay un punto A en el terreno, aquí está la imagen del punto A sobre la fotografía 1,
la imagen del punto A sobre la fotografía 2. Y aquí están los dos centros de proyección, pues todos pertenecen a un mismo plano. Lógicamente deben de pertenecer a un mismo plano. Entonces, usando esas dos condiciones, matemáticamente vamos a encontrar una sola solución, que realmente vamos a aproximar esa solución, una sola solución que nos permite decir dónde estaba la cámara 2 en comparación con la cámara 1 y hacia dónde estaba mirando esa cámara 2 en comparación con la cámara 1. Es decir, cuál era la orientación de esa cámara 2. Entonces, vamos a buscar 5 puntos homólogos en las dos imágenes para resolver ese conjunto de ecuaciones. Más uno adicional, por lo menos, pueden ser más, para poder evaluar el error y minimizar ese error entre las coordenadas del punto y el modelo calculado. Si esas imágenes están correctamente orientadas, la línea de vuelo debe pasar, la línea de vuelo que siguió el avión, como la imagen de esa línea de vuelo sobre encima del terreno, debe pasar por los puntos principales de las dos imágenes y por los puntos homólogos en la otra imagen de esos puntos principales. Es decir que si aquí tenemos un par estereoscópico, el dron se movió más o menos de aquí de oeste hacia el este, pues pasando por el centro aquí de las imágenes. Pues lo que vamos a hacer es, aquí estamos viendo la fotografía desde arriba, el lente quedaría por debajo aquí, y más abajo tenemos los techos de las casas, los objetos que vemos sobre ese fondo verde. Digamos que el fondo verde aquí es el suelo que vemos por debajo de las imágenes. Estamos montados en el avión o en el dron y estamos viendo lo que ve el dron desde arriba. Bien. La imagen 1, aquí está su centro de proyección. La imagen 2, aquí está su centro de proyección. Por debajo de ese centro de proyección tenemos un objeto, sea cual sea. Digamos que aquí vemos el tope de un árbol, pues en la imagen 2 veo también ese mismo árbol aquí. Ahí sea prima. Es la imagen de lo que hay debajo del centro de proyección de la imagen 1 en la imagen 2. Y viceversa, la imagen de lo que se ve debajo del centro de proyección de la imagen 2 aparece también en la imagen 1. En lo ideal, si la imagen 2 fue correctamente posicionada con también sus movimientos de rotación correctos, estos 4 puntos deben de estar alineados con la línea de vuelo. Entonces la línea de vuelo pasa muy bien por el punto A y B' en esta imagen, pero no pasa por los dos puntos homólogos aquí de la imagen 2. Entonces tenemos matemáticamente que si buscamos la solución, vamos a tener que poner un movimiento de rotación en la imagen 2. Entonces todo se mueve. Un movimiento de rotación para que esos puntos queden bien alineados y pertenezcan a la misma línea, aquí la línea de vuelo del avión. Bien. Adicionalmente, en base a esa línea de vuelo, se definen paralelas que pasan todos por puntos homólogos. Eso es si logramos orientar correctamente a la imagen 2 en comparación con la imagen 1. Es decir, después de resolver bien nuestro sistema de ecuación, después de tener la imagen 2 correctamente ubicada, pues fíjense que todos los puntos homólogos son los que comparten el mismo número aquí. Por ejemplo, el 5 aquí y el 5 ahí.
o el punto 3 acá, el punto 3 acá, corresponden a píxeles que representan los mismos objetos en terreno. Es decir, por ejemplo, lo que veo aquí y lo que veo ahí corresponde al techo de esta casa que está abajo aquí en la superficie terrestre. Esos puntos homólogos, esos píxeles en este caso homólogos, los voy a encontrar fácilmente ahora que la imagen 2 está bien orientada, porque se van a encontrar sobre una línea paralela a la línea de vuelo, que se llama la línea epipolar. Entonces, si aquí yo veo el techo de una casa, mi imagen 2 está bien orientada, pues para encontrar el techo de esa misma casa en la imagen 2, no tengo que buscar en cualquier parte de la imagen 2, no tengo que revisarla entera, simplemente voy a buscar a lo largo de esta línea epipolar en la imagen 2. Lo mismo con el techo de esta casa aquí, que vamos a llamar el objeto 4. Aquí se ve el objeto 4 en la imagen 2. ¿Dónde está la imagen del objeto 4 en la imagen, perdón, aquí imagen 1? ¿Dónde está la imagen del punto 4 en la imagen 2? Pues simplemente busco la línea epipolar que pasa por ese objeto y sigo esa línea epipolar en la imagen 2. Entonces me limita ya las posibilidades a simplemente esa área que está alrededor aquí de la línea epipolar del objeto 4. Y lo voy a encontrar, por ejemplo, acá. Entonces eso es muy importante porque ya ustedes entendieron que para ubicar y crear mi modelo en 3 dimensiones, el trabajo va a ser de encontrar puntos homólogos constantemente entre 2 imágenes, 4 con 4, 3 con 3, 1 con 1, etcétera, etcétera. Y si puedo limitar el área de búsqueda, pues me facilita bastante el trabajo para realizar eso. Entonces, ¿qué hacemos después? Pues ya podemos proyectar usando las direcciones aquí, proyectamos aquí la posición del punto 4 de la imagen 1, pasando por el centro de proyección, el lente quedaría por debajo aquí. Sabemos que sigue en esta dirección, hacia dónde, hacia allá, no sabemos realmente dónde queda el techo de la casa. Encontramos el mismo punto en la imagen 2, proyectamos entonces el rayo homólogo, pasa por el centro de proyección, el lente de la cámara 2, sigue en esta dirección y donde se intersectan los dos rayos ópticos, acá está la posición de nuestra vivienda, nuestra casa, el objeto 4. Lo mismo hacemos con el objeto 3, lo veo aquí en la imagen, lo veo ahí en la imagen 2. Proyectamos las imágenes pasando por los centros de proyección donde se intersectan, aquí está el objeto 3. Y hacemos eso con todos los objetos, el objeto 2, aquí está, el objeto 1 y 5 y 6 que quedarían fuera aquí de esta ilustración. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ahora la posición de los objetos en mi modelo en 3 dimensiones? ¿Qué fórmula vamos a usar en concreto para hacer eso? Ya sabemos dónde estaba la cámara 2 en comparación con la cámara 1 al momento de tomar la fotografía. Conocemos su orientación, su posición. Perfecto. A partir de ahora entonces, la pregunta es ¿cuál es la coordenada de la base aquí, la torre, del tope de la torre, etcétera? Cuando hablo de coordenada, hablo de su altura, en mi modelo aquí relativo, mi modelo flotante, pero también su posición en X, en esta dirección, y Y. Y sería
eh, iría aumentando a medida que vamos hacia la pantalla. Bien, entonces para conocer eso vamos a usar la paralaje en X, ese desplazamiento continuo entre las dos imágenes. Eso nos va a permitir realmente resolver la posición en mi modelo flotante aquí de, por ejemplo, la base de la Torre Eiffel en X, Y y Z. Solamente en base a esta paralaje en X. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos iniciar con la posición en altura. Entonces realmente no es una altura que vamos a calcular inicialmente sobre una superficie de referencia, sino más bien una distancia entre la posición aquí del centro de proyección de la cámara 1, que sería nuestro punto de origen aquí de este espacio de referencia, y la posición aquí del objeto. Es decir, vamos a ubicar qué tan lejos está el objeto de la cámara. Por ejemplo, si aquí, si vemos la paralaje en X, que sería en este caso X2 menos X1, sabiendo que van creciendo en esta dirección, porque aquí tenemos las imágenes invertidas, deberíamos de ponerlas hacia abajo aquí en esta ilustración. Entonces ahí X va creciendo hacia la izquierda, ahí también. Calculamos X2, que sería un valor negativo de píxeles, en relación al punto principal de la imagen. Por eso es que es muy importante identificar el punto principal de simetría de la imagen. Es nuestra referencia. Aquí X2 es un valor negativo, X1 es un valor positivo. Entonces negativo menos positivo se suman realmente los valores. No importa si el resultado al final es negativo o positivo, pero en este caso se suman esos valores para dar una paralaje, digamos, relativamente grande, una paralaje P. Eso es si vemos la base de la torre. Ahora, ¿qué pasa si vemos el tope de la torre? Fíjense que el tope está más cerca de las cámaras. Entonces, lógicamente, esa paralaje va a ser mayor. Fíjense aquí. Estamos ahora mirando en las dos imágenes lo que corresponde al tope de la Torre Eiffel. Y resulta que ese tope de la Torre Eiffel está más cerca de las cámaras, por lo tanto la paralaje es mayor. Esa diferencia de distancia entre el centro, el punto principal de la imagen 2 y la posición del tope de la Torre Eiffel en la imagen 2, aquí es un valor grande, y lo mismo sucede con el tope de la Torre Eiffel en la imagen 1, el valor es grande, la paralaje que resulta es mayor. Entonces, mientras más alto es el objeto, mayor va a ser la paralaje en la imagen. Resulta que esa diferencia aquí, ese X1, entre el punto principal de la imagen 1 y la ubicación del tope de la Torre Eiffel, eso lo podemos calcular. De hecho, podemos contar el número de píxeles o contar en milímetros la distancia que hay entre el tope de la Torre Eiffel en la imagen 1 y el punto principal de esa imagen. Lo mismo podemos hacer aquí. Entonces vamos a poder usar esos valores para calcular con precisión qué tan cerca o lejos de las dos cámaras estaba el objeto al momento de tomar las fotografías. Ahí vamos a usar un poco de geometría para realizar ese cálculo. Lo que queremos en esta etapa es obtener el valor Z grande que vemos aquí.
del tope de la Torre Eiffel, por ejemplo, de un objeto, aquí el tope de la Torre Eiffel. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí está nuestro punto de origen, en ese espacio de referencia. Lo que quiero es esto. Yo voy a usar la siguiente fórmula. Fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos el mismo triángulo rectángulo, pero más pequeño. Entonces nos permite escribir la siguiente relación. Gran X, fíjense que X es igual en base a este punto de referencia. X, que sería la posición de mi Torre Eiffel, siguiendo el eje X en terreno, en mi modelo flotante. Gran X sobre gran Z es lo mismo que X1 en la imagen sobre la focal. Bien, la focal la conozco, necesito conocerla para hacer esos cálculos, por eso es muy importante conocer la focal de la cámara. X1 lo puedo medir en la imagen, el milímetro o el número de píxeles. Bien. Todavía no conozco Z, es lo que estoy buscando, ni tampoco conozco X. Lo que sí voy a poder conocer es la base, la distancia aquí entre los dos centros de proyección, porque ya tengo la posición relativa de la cámara 2 con la cámara 1, la base B. Entonces tenemos una primera relación, X sobre Z es igual a X1 sobre F. Por lo tanto, si aislamos X de este lado, pasamos Z del otro lado. Grande X es igual a Z por X1 sobre F. Bien, tenemos una primera relación aquí. Vamos a pasar a la segunda. Aquí tenemos algo simétrico, algo igual a lo que vimos en la primera etapa. Eso es, esta distancia aquí es B menos X, es decir, la base aquí, menos el valor de X. Entonces eso vale B menos X. Esto aquí vale Z siempre. Esto vale F la focal y eso X2. Entonces de nuevo B menos X sobre Z es igual a X2 sobre F. Tenemos esta relación. Vamos a aislar de nuevo X, gran X. Es igual entonces a B más Z por X2 sobre F. Bien. Entonces tenemos gran X es Z por X1 sobre F. Y X, gran X es también igual a B, la base que conocemos, más Z por X2 sobre F. Por lo tanto, si digamos junto esos dos términos, puedo escribir la siguiente ecuación: Zx1 sobre F, lo pongo aquí, es igual a B, la base, más Zx2 sobre F. Y recuerden que lo que quiero conseguir de esta primera etapa es el valor de Z, donde está el tope de la Torre Eiffel en comparación con, o sea, qué tan lejos está del centro de proyección de la primera cámara. Lo que quiero realmente es la profundidad. Entonces, puedo factorizar aquí para aislar Z sobre F. Es igual a Z sobre F por X1 menos X2. Todo eso es igual a beta, a B, la base. X1 menos X2 nos da la paralaje. El valor está invertido de nuevo porque aquí tenemos las imágenes negativas en vez de tener las positivas. No importa mucho, ese valor corresponde de nuevo a P, la paralaje, por lo que podemos reemplazar X1 menos X2 por P. Y voy a aislar ahora Z para obtener Z
ese valor que estoy buscando, dónde queda el tope de la Torre Eiffel, qué tan lejos queda siguiendo el eje Z, qué tan lejos queda del centro de proyección de la cámara 1, pues se calcula usando la distancia focal, la conozco. Se calcula usando la base, la conozco también, ya yo sé dónde está la cámara 2 en comparación con la cámara 1. Y se calcula conociendo la paralaje P, que voy a poder calcular con una regla aquí en mi imagen. Busco el punto principal, busco el tope de la Torre Eiffel en la imagen y lo mido con una regla. Hago lo mismo en la imagen 2 y eso me permite calcular P. Es decir que ya tenemos una de las tres coordenadas del tope de la Torre Eiffel, ya la tenemos calculado. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta conocer X, dónde queda el tope de la Torre Eiffel en comparación con ese centro, pero siguiendo el eje X. Es decir, el tope de la Torre Eiffel estaba aquí, ahí, en esta posición, más allá. Eso lo vamos a definir ahora. Y luego nos quedará definir la posición del tope de la Torre Eiffel siguiendo el eje Y. Entonces vamos a seguir con X. Tenemos una relación también que podemos usar. Gran X sobre X1 es igual a gran Z sobre F. De nuevo tenemos aquí un triángulo y aquí tenemos otro que es proporcional al primero. Por eso podemos escribir esta relación. Voy a aislar gran X, que es lo que estoy buscando. Gran X es X1 por gran Z sobre la focal. Es decir, que pasé X1 del otro lado. Y resulta que sabemos que Z sobre la focal es igual a la base sobre la paralaje. ¿De dónde lo sabemos? Pues si volvemos para atrás, fíjense de esta primera relación. Z sobre F, si muevo F de este lado de la ecuación, queda en el denominador. Z sobre F es igual a la base sobre P. Z sobre F es la base sobre P. Conclusión, ahora puedo calcular el valor de gran X, de la posición del tope de la Torre Eiffel. Es igual a X1, ese valor lo conocemos, lo medimos con una regla, por ejemplo, o contando el número de píxeles en comparación con el centro de la imagen, multiplicado por la base, la conocemos, entre la paralaje, la conocemos también. Entonces ya tenemos dos de las tres coordenadas para el tope de la Torre Eiffel, su coordenada en Z, su coordenada en X. ¿Qué nos falta ahora? La coordenada en Y. En vez de ver eso como un corte, con la superficie aquí abajo y las imágenes arriba, vamos a ver eso desde el cielo. Estoy viendo las imágenes desde arriba y abajo a lo lejos está el tope de la Torre Eiffel. Bien. La Torre Eiffel no está necesariamente aquí en el centro, alineada con los dos centros de las dos imágenes. Puede estar más hacia arriba, más hacia abajo, en esta representación, es decir, que pueden variar siguiendo el eje Y. Bien. Entonces, ¿cómo calculo ahora su posición? Entonces, fíjense que la posición en Y sigue la línea epipolar. Tenemos esta relación, gran Y sobre X. Lo pongo así para que se entienda mejor, es el gran Y sobre el terreno, la distancia aquí entre el centro de la imagen 1 y la posición en terreno o en mi modelo de la Torre Eiffel, gran Y, sobre gran X, igual estamos aquí sobre el terreno dentro del modelo, no dentro de las imágenes.
gran X, que sería esta diferencia de posición entre el centro de proyección y la posición aquí de la Torre Eiffel, siguiendo el eje X, de aquí hasta ahí, es igual a Y1, que vale esto, sobre X1. X1 en este ejemplo lo encontramos acá, lo voy a agregar. Ahí está, X1. O sea, aquí está mi píxel en el que puedo ver el tope de la Torre Eiffel en la imagen 1. Aquí el mismo píxel en el que puedo ver el tope de la Torre Eiffel en la imagen 2. Vamos a enfocarnos en esta primera imagen. Ese píxel tiene la posición dentro de la imagen X1 y Y1, entonces sobre el eje X, sobre el eje Y. Eso dibuja un pequeño aquí, un pequeño triángulo, si se fijan, triángulo, rectángulo, rectángulo en X1, perdón. Y en terreno pues tenemos un gran rectángulo que se dibuja, que va desde el centro aquí hasta el tope de la Torre Eiffel. Ahí tengo Y grande y aquí tengo X grande, desde aquí hasta ahí. Entonces de nuevo tengo dos triángulos similares, son proporcionales, este aquí y este ahí, lo que me permite escribir entonces que Y sobre X es igual a aquí, Y1 sobre X1. Bien. Entonces de nuevo voy a aislar Y grande, que es lo que estoy buscando, paso X del otro lado. Tengo la siguiente relación, Y grande es igual a X por Y pequeño, Y1 sobre X1. Y sabemos que X sobre X1 es igual a la base sobre P. Lo sabemos de la etapa anterior. X sobre X1, se lo paso aquí, es igual a la base sobre la paralaje. Conclusión, de nuevo puedo calcular fácilmente el valor de gran Y en mi modelo flotante aquí. Es la base que conozco sobre la paralaje que puedo medir, multiplicado por Y1, que también voy a poder medir dentro de mi imagen número 1. Conclusión, es la paralaje P, lo que se llama la paralaje NX, porque si se fijan, esa paralaje se mide únicamente sobre el eje X. Es esa paralaje que nos permite, en los tres casos, conocer la coordenada del tope de la Torre Eiffel para crear un primer punto de la nube de punto, si quiero hacer una nube de punto sobre París, por ejemplo. Entonces, en el caso de Z, ahí está la paralaje. La base la conozco, la focal la conozco. En el caso de la coordenada en X, de nuevo la paralaje, la base la conozco, X1 lo puedo medir. Y la coordenada en Y, la base que conozco, Y1 que puedo medir, y la paralaje que voy a medir también entre las dos imágenes. Entonces, eso se va a aplicar sobre todos los objetos que podamos identificar en las dos imágenes. Es decir, que en este caso trabajamos con el tope de la Torre Eiffel, usamos la base, la paralaje, los valores de X1, de Y1, etc. Lo mismo puedo hacer luego con la base de la Torre Eiffel, y lo mismo puedo hacer con el tope de un edificio que le queda al lado, con un vehículo, con un puente, con lo que sea que aparezca en la imagen. Vamos a usar esos cálculos, esos tres cálculos, para calcular la coordenada en mi modelo flotante
de cualquier objeto que podamos identificar en las dos imágenes. Habiendo dicho todo eso, la pregunta entonces ahora es, ¿cómo encontramos objetos similares en las dos imágenes? Para luego hacer mediciones de paralaje y de esas diferentes coordenadas que necesitamos para crear nuestra nube de punto densa. Pues hay diferentes métodos. Inicialmente se hacía de manera visual y manual con un operador que tenía que buscar los puntos homólogos en las imágenes. Es decir, que teníamos aquí un par estereoscópico y teníamos que manualmente encontrar aquí la esquina de la casa, la misma esquina de la otra casa, un cruce de calle, por ejemplo, aquí este borde, bueno, ya se ve en la otra imagen, pero digamos, por ejemplo, la esquina aquí de esta cola de patana y aquí también la misma, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo obviamente era muy tedioso porque necesitamos muchos puntos para tener una buena superficie al final, un buen modelo de terreno o de elevación. Y si lo hacemos así manualmente, pues nos va a tomar mucho tiempo en identificar esos puntos homólogos. Hoy podemos aprovechar la capacidad de la computadora en identificar esos puntos homólogos. Es decir, que la computadora se va a encargar de encontrar los mismos objetos en las dos imágenes y asociarlos para crear la nube de punto densa. Inicialmente para realizar la orientación interna y externa relativa a la cámara, y luego, después de tener las dos cámaras correctamente orientadas, pues para identificar puntos homólogos para crear la nube de punto densa. ¿Cómo hace eso el programa? Pues hay diferentes técnicas, vamos a ver solamente dos. En todo caso, se trata de buscar una correlación entre una parte de la imagen y otra parte de la imagen. Entonces, tratar de encontrar, digamos, grupos de píxeles que son similares en las dos imágenes. De todo modo, el programa no puede hacer ningún milagro, es decir, que de la misma manera que trabaja el ojo y el cerebro humano, el programa necesita, para identificar objetos similares, que sean objetos con contraste. Por eso es que, por ejemplo, el borde de una casa aquí tiene mucho contraste, pero el interior del techo de la casa no tiene mucho contraste. Es difícil encontrar un punto aquí, digamos este punto acá, y identificar el mismo punto en la otra imagen. Todo eso se ve bastante homogéneo. Y ahí también. Entonces, aquí tengo un primer punto, ¿dónde está el segundo? Ahí no sabemos. Ahora sí, un borde con mucho contraste como este acá se puede encontrar también con relativa facilidad en la imagen 2. Sobre la vegetación puede ser bastante complicado si la vegetación es homogénea. Es decir, si aquí tengo un grupo de vegetación más o menos con los mismos colores, la misma textura, pues en la otra imagen, ¿dónde queda ese pedazo de ese grupo de hojas? Es difícil decirlo. Y tampoco podemos encontrar objetos homólogos si están escondidos. Entonces, por ejemplo, aquí veo muy bien esta forma, esta ventana, esta forma rectangular en la imagen 1, obviamente en la imagen 2 no lo puedo encontrar, tampoco el programa podrá encontrarlo. Pero sí el programa tiene la capacidad, el algoritmo tiene la capacidad de revisar rápidamente las dos imágenes y encontrar puntos homólogos mucho más rápido de lo que podemos trabajar nosotros. Entonces la correlación funciona con el desplazamiento de una viñeta, un grupo de píxeles, por ejemplo de 9 por 9, de la imagen 1
por ejemplo, que pasamos encima de la imagen 2 hasta encontrar un pico de correlación, hasta encontrar que ese grupo de 9 píxeles, 9 por 9 píxeles de la imagen 1, pues encaja, se asocia de forma casi perfecta con un grupo de 9 por 9 píxeles en la imagen 2. Eso nos va a dar un pico de correlación porque trabajamos realmente con los valores de cada de esos píxeles. Y si tenemos un pico de correlación, pues sabemos que encontramos objetos homólogos o tenemos una alta probabilidad de haber encontrado objetos homólogos. Tiene la limitante de que funciona solamente si las dos imágenes están bien alineadas, si no necesitamos una rotación de la imagen 2 con la imagen 1, pero tiene la ventaja también de que funciona con imágenes que pueden tener una gran diferencia en contraste y brillo entre la imagen 1 y la imagen 2. En concreto, aquí tengo dos imágenes sobre la República Dominicana, la imagen 1, la imagen 2. Ustedes ven que hay diferencia justamente un poco en cuanto a brillo, contraste, y también hay diferencia en cuanto a la paralaje, simplemente porque el avión no estaba en la misma posición. Ahí pasó encima de esta área, se movió un poco más hacia el este y tomó la segunda fotografía. Eso es un PAL estereoscópico, simplemente tiene poca paralaje realmente, porque al parecer fue tomado con una altitud bastante alta, pero sí tiene su paralaje y vamos a poder usarlo. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestra imagen, vamos a coger en este caso la imagen 2. De la imagen 2 yo cogí un grupo de píxeles, en vez de que sea 9 por 9, ahí cogí mucho más para que se pueda identificar bien los objetos en este ejemplo. Y esta viñeta la vamos a pasar encima de la otra imagen hasta encontrar un pico de correlación, hasta encontrar un momento en que las dos imágenes se asocian bien. Aquí, sobre esta primera línea, no hay correlación. La correlación se aproxima a cero. No encontramos, no pudimos asociar esa viñeta con la otra imagen. Entonces vamos a seguir. La pasamos aquí sobre otros grupos de píxeles y vamos a encontrar acá un pico de correlación casi igual a 1. Fíjense que está sobre la línea epipolar, es decir, que realmente el programa no se molestaría en pasar encima de esta primera línea, pasaría directamente encima de esta para ahorrar un tiempo de cálculo. Casi un pico de correlación que vale casi 1, pero no totalmente 1. ¿Por qué? Porque hay una paralaje, hay una diferencia entre las dos imágenes. No son exactamente la misma, pero sí se parecen bastante. Eso se realiza, esa correlación, usando esta fórmula, la covarianza, de la viñeta de la imagen 1 sobre la viñeta de la imagen 2, sobre la varianza de la viñeta 1 multiplicado por la varianza de la viñeta 2. Esta es la fórmula matemática que hay detrás de lo que acabamos de ver, digamos, de forma geométrica, de forma visual. Entonces, eso es lo que el programa va a hacer sobre las dos imágenes para encontrar la mayor cantidad de puntos homólogos posibles, o encontrar tantos como el límite que nosotros definimos en el programa. La otra manera es trabajar con el gradiente de la imagen. Se vuelvo para atrás. El gradiente de los menores cuadrados. Lo que realizamos primeramente es la derivada de la función de la imagen. Eso significa simplemente que aplicamos un filtro que nos permite encontrar el gradiente, eso permite resaltar
los contrastes en la imagen. Es algo que vimos entre detección cuando usamos los filtros. Y a partir de ahí, cuando tenemos esos contrastes muy resaltados, pues vamos a poder identificar mejor, o sea, aplicar de nuevo ese sistema de viñetas para identificar los objetos homólogos. El gradiente me dice aquí con esas flechas azules en qué dirección se realiza el mayor cambio cuando pasamos de un píxel claro a un píxel oscuro. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de gradiente, lineal, aquí sería circular o concéntrico. ¿Y qué vamos a hacer con eso en la imagen? Pues tenemos dos imágenes, un par estereoscópico sobre Brasil. Vamos a aplicar un filtro para obtener las imágenes de gradiente eh, de ese par estereoscópico. Y a partir de ahí entonces volvemos a pasar la viñeta de la imagen 1 sobre la imagen 2 o viceversa para encontrar puntos homólogos. Entonces fíjense que por ejemplo aquí tenemos un punto claro dentro de un círculo blanco sobre un fondo negro y vamos a encontrar un objeto similar en la imagen 2. Bien, entonces en todo caso se trata de matemáticamente buscar la manera de encontrar las imágenes similares entre viñetas de las dos imágenes del par estereoscópico. Eso es lo que hace el programa PhotoScan cuando busca los puntos homólogos para hacer la orientación externa de la cámara. Entonces vamos a volver a PhotoScan y esta vez vamos a explicar un poco más las diferentes opciones que nos presenta el programa para crear un modelo flotante. Y la semana próxima veremos cómo georreferenciar ese modelo para crear un modelo absoluto, hacer la orientación absoluta de la cámara y del modelo que elaboramos. Entramos a Workflow, Add Folder, Add Photo, perdón, y vamos a cargar ese conjunto de fotografía sobre un poblado que está ubicado cerca de la Barrique Gold, cerca de la presa de cola de la Barrique. Está ubicado abajo. Bien. Esas imágenes todavía no están alineadas, not aligned, significa que no tienen su orientación externa relativa. Y de hecho sabemos que tampoco están calibradas. No conocemos la posición de las cámaras, una en comparación con la otra. Si tenemos un aproximado, si entramos aquí a Model, ustedes ven que tenemos un punto por cada una de las fotografías que corresponde a la coordenada GPS que se tomó con el dron. Entonces no tendremos siempre eso. En el caso de esas fotografías sí se tiene, pero si se fijan sabemos dónde estaba el centro de proyección, tenemos un punto, pero no sabemos hacia dónde estaban mirando las cámaras. Y por otro lado, esos puntos son aproximados, es decir, que la coordenada GPS es bastante imprecisa para esta cámara, este receptor GPS, puede ser mucho más preciso de ahí, pero decir que por ahora no nos va a ser muy útil. Sí podremos usar esas coordenadas al final para tratar de ubicar, georreferenciar nuestro modelo, es decir, hacer la orientación absoluta. Es una metodología y la otra es encontrar el punto de control en terreno. Pero no vamos a hacer eso por hoy, entonces vamos aquí a referencia. Aquí están la latitud, longitud, altitud aproximada de cada una de las fotografías. Lo que vamos a hacer es desactivar esto para no tomar en cuenta esas coordenadas al momento de realizar nuestras orientaciones. Volvemos a Workspace y vamos a realizar entonces la primera etapa como siempre. Recuerden que todavía mi cámara no está
calibrada, no tiene su calibración interna. Esos son los valores iniciales. Luego podremos dar clic en esta pestaña para ver los valores ajustados después de trabajar con puntos homólogos y resolver las ecuaciones. Vamos a Workflow, Align Photos. ¿Qué vamos a hacer con Align Photos? Ya ustedes lo entendieron. Vamos a hacer la orientación interna de la cámara y al mismo tiempo vamos a hacer la orientación externa relativa de las cámaras. Es decir, dónde estaba la cámara 1 en comparación con la cámara 2. Obviamente aquí hay más porque tenemos más fotografía, pero cada par aquí corresponde a un par estereoscópico que se puede asociar. Vamos a ver entonces ahora un poco más en detalle esas opciones que no hemos definido hasta ahora. Empezamos con aquí la precisión, accuracy, precisión, está en medium. ¿Qué significa esto? Significa que aquí el programa no va a trabajar con las imágenes iniciales completas, sino que va a trabajar con imágenes que fueron remuestreadas para ser más pequeñas, para tener un número más pequeño de píxeles. Obviamente entonces la asociación de rayos homólogos, encontrar el mismo objeto en las dos imágenes, va a ser menos preciso. Entonces al final nuestras cámaras van a estar ubicadas una en comparación con la otra, en el par estereoscópico, pero no tan bien ubicadas. Es decir que en lo ideal queremos trabajar con la mayor precisión para esta etapa. Pero si trabajamos con la mayor precisión, nuestro tiempo de cálculo va a ser también aumentado, porque ahí nos acercamos a trabajar con las imágenes en sus resoluciones completas, con sus millones de píxeles como tenían inicialmente. Luego tenemos una segunda opción sobre la preselección de pares. Eso se refiere a cómo el programa va a asociar una imagen con la otra, cómo él va a entender. Fíjense que aquí tenemos 6, 8 imágenes, cómo él va a entender que esta debe ser asociada con esta, que a lo mejor no es el caso. O sea, ¿cuál es el otro par que va con esta imagen? Pues hay dos posibilidades. Él puede usar el punto de control, es decir, que en ese caso va a contar con coordenadas GPS, nosotros las desactivamos. O puede trabajar de forma genérica, es decir, que él va a trabajar de nuevo con una versión de menor resolución de esas imágenes para simplificar los cálculos, y él va a tratar de encontrar las imágenes que tienen puntos en común de forma todavía muy sencilla, digamos, simplemente para asociarlas. Es decir, bueno, el programa ve que esta imagen y esta imagen corresponden a un par estereoscópico porque tienen parte de sus objetos en común, gran parte de sus objetos en común. O sea, eso lo vamos a dejar así como genérico. Luego en la parte avanzada tenemos dos valores aquí, Key Point Limit y Type Point Limit. Entonces el primero nos dice cuántos puntos de mucho contraste podrían ser usados potencialmente, buscados en la imagen, para crear puntos homólogos, para identificar puntos homólogos en el par estereoscópico. Y aquí este valor, que es más pequeño, es el número límite de puntos homólogos que realmente vamos a usar para realizar los cálculos de orientación interna y orientación externa relativa de las dos cámaras. Bien. Entonces, como quiera, son muchos puntos en comparación con lo que se necesita para resolver las ecuaciones, pero nos permite luego tener una mejor aproximación a la posición real, porque vamos a trabajar con menores cuadrados. Podemos dejar eso por defecto. Si ponemos aquí valores de 0, pues simplemente
el programa trabaja sin límite. Lo vamos a dejar así por ahora. Le damos clic a OK e iniciamos entonces la orientación interna y la orientación externa relativa a las cámaras. Ahí está, tenemos nuestro modelo con los puntos que se pudieron encontrar. Recuerden que por ahora necesitamos una nube de puntos que no sea muy densa, porque simplemente es para resolver las ecuaciones. Y fíjense que no encontramos puntos homólogos en todos los lugares de la imagen. Como vimos, donde hay vegetación, se hace mucho más difícil encontrar puntos homólogos porque hay bastante homogeneidad en esos tipos de objetos. Bien. Pero sí sabemos dónde están las cámaras al momento de tomar la fotografía. Y de hecho, el programa ha logrado orientar correctamente solamente 4 cámaras. Las demás aquí quedaron sin alinear. Entonces podremos revisar el proceso, tratar de trabajar con otros parámetros, pero la idea es que hay imágenes que son difíciles de asociar, justamente porque tienen objetos demasiado homogéneos en sus píxeles. Bien. Al igual que sería con el ojo humano, ¿no? Es decir, que hay fotos que no podemos, en concreto, no logramos asociar. Hay pares que no logramos asociar. Bien. Vamos a calibración de la cámara, ajustado, y de nuevo ustedes ven que tenemos los valores aquí de la orientación interna de la cámara que han sido calculados en esa etapa, lo mismo que vimos la semana pasada. Bien, y si doy clic en una de las imágenes que ha sido alineada, View Matches, vamos a ver las asociaciones. Recuerden que eso también creo que lo habíamos visto. Pues puedo ver cuáles son los puntos que han sido asociados entre esta imagen 325 y la 326, y la 325 y la 327. Bien. Segunda etapa entonces ahora, construir la nube de puntos, la nube densa. Y vamos a ver entonces ahora aquí también los diferentes parámetros. Calidad se refiere a lo mismo que vimos con precisión, básicamente, es decir, la pregunta es que si el programa va a trabajar con las imágenes con sus resoluciones completas. Es mucho trabajo para el programa, tomará mucho tiempo, pero dará un producto con mucha precisión, mucha calidad. O si vamos a trabajar con imágenes remuestreadas con una menor resolución, tenía, digamos, 10 millones de píxeles, pues en esa etapa tendrá simplemente 100.000, lo que va a alterar un poco la precisión, pero facilita los cálculos. Entonces, vamos a ponerlo en high, que para este programa significaría que la resolución ha sido alterada por un factor 4, si no estoy equivocado. Y aquí tenemos en la parte avanzada un filtro de profundidad. Ese filtro que hace va a filtrar la imagen para tratar de eliminar el ruido. Entonces también es algo que ustedes han visto en la parte de teledetección, que podemos aplicar un filtro para eliminar esos píxeles aislados, eliminar el ruido en la imagen. Pues eso es lo que hace este filtro. Hay que ver si realmente se aplica o no. Si la zona es muy homogénea, si por ejemplo estamos viendo un desierto con arena y piedra en la imagen, pues aplicar un filtro así nos quita la posibilidad de encontrar puntos homólogos, porque los píxeles aislados van a desaparecer, y esos píxeles aislados corresponden a zona de contraste, que es lo que necesitamos para asociar
los píxeles homólogos en el PAL estereoscópico. Al contrario, si tenemos una imagen con muchos contrastes, podría ser interesante aplicar un filtro para eliminar el ruido y tener al final un mejor resultado. Bien. Por ahora vamos a dejarlo en medio, en 1000, y damos clic en OK. Ya tenemos entonces nuestro modelo. Recuerdan que para ver la nube de punto denso, damos clic aquí. Vamos a poder entonces ahora trabajar con la malla que conecta esos puntos de la nube de punto densa. Entonces vamos a Workflow, Build Mesh. Y lo primero que definimos es el tipo de superficie. Entonces tenemos dos posibilidades, arbitrario o campo de altura. ¿Qué significa esto? Arbitrario es para modelos que no tienen como propósito quedar georreferenciados, por ejemplo el modelo de una estatua o cualquier objeto, un modelo en 3 dimensiones. No vamos a georreferenciar esa estatua del mundo, simplemente queremos tenerla en 3 dimensiones para verla en un museo virtual o entrarla en un videojuego como un asset, etcétera, etcétera. Y para el caso nuestro, que vamos a usar ese modelo para georreferenciarlo, hacer su orientación absoluta y usarlo en un sistema de información geográfica, pues ahí sí vamos a usar ese campo de altura para el tipo de superficie. Luego aquí en Source Data, los datos fuente, pues tenemos dos opciones: o usar la nube de punto dispersa que se creó inicialmente para hacer las orientaciones de la cámara, o usar la nube de punto denso que ha sido creada específicamente para tener más detalles sobre nuestra superficie que vemos en las fotografías. Entonces lógicamente aquí siempre vamos a poner la nube de punto densa, dense cloud. Polygon count, ahí nos dice cuántos polígonos se van a crear en base a esos puntos. Es decir, que el programa no va a conectar, no va a hacer todos los polígonos posibles dentro del modelo. Porque si los hace todos, fíjense que aquí tenemos muchos puntos. Si él conecta los puntos con triángulo, lo que se llama la triangulación de Delaunay, pues al final vamos a tener tantos polígonos que va a ser muy difícil visualizar ese resultado. Cuando nos desplazaremos en el modelo, el programa, simplemente la computadora, tendrá dificultad en presentar esos polígonos en pantalla, porque la computadora calcula la representación de esos polígonos, que son vectores, en la pantalla en cada movimiento que le damos al modelo. Entonces vamos a tener que reducir un poco el número de puntos que se usan para crear la malla. Tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, el nivel más alto no conecta todos los puntos con triángulo. De hecho, conecta solamente una quinta parte de los puntos presentes con polígonos. Eso sí, que va a tratar de encontrar los puntos bien distribuidos en la imagen para crear una superficie que sea la más precisa posible, ¿no? Que se acerque más a la realidad del terreno. Vamos a ponerlo en High y entramos aquí a Advanced, y lo que vemos aquí es la interpolación. ¿Qué significa esto? Resulta que ustedes ven que hay algunas áreas que no tienen ningún punto. Si lo dejamos en Disable, pues no tendremos polígonos que conecten esos espacios vacíos, tendremos huecos.
Si lo ponemos en Enable, que está así por defecto, el programa, digamos que se inventará unos nudos, se inventará unos puntos dentro de esos huecos para poder conectar los puntos existentes con el centro vacío aquí y crear una superficie continua sobre todo el modelo. Pero eso tiene un límite. Si el hueco realmente es muy grande, pues no tendremos la creación de ningún punto, y en este caso tenemos que usar esta opción extrapolado, para asegurarnos de que el programa siempre conecte los huecos del modelo. Vamos a usar ahora el Enable y damos clic en OK. Bien, y ahí tenemos entonces nuestro modelo con la malla. Fíjense que han quedado algunos huecos. Podríamos usar la opción de extrapolado para evitar ese problema, o manualmente luego podremos corregir esos huecos. Eso lo veremos en otra oportunidad. Es decir, que podemos cerrar esas zonas manualmente, delimitando los puntos que deben de estar siempre conectados con triángulos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como siempre, vamos a agregar la textura sobre el modelo. Es decir, que lo que tenemos aquí está basado en los puntos densos, pero todavía no tenemos textura. Entonces lo vamos a agregar aquí, Workflow, construir textura. Hay diferentes opciones aquí también. El modo de mapeo, genérico, ortofoto, adaptativo ortofoto, esférico, single cámara. ¿Qué significa todo eso? El modelo genérico es el modelo por defecto. Esférico se usa para objetos que se acercan a una forma esférica, así que vamos a ver todos los lados del objeto. La cámara, digamos que giró alrededor del objeto, es lo que se usaría para una estatua, por ejemplo. Single cámara, vamos a usar una sola imagen de las dos fotografías, es decir, para un área teníamos el área visible en dos fotografías, vamos a usar la imagen de una sola de las dos para plasmarla encima del modelo. Y ortofoto nos permite coger las imágenes y proyectar con la proyección que se llama ortogonal, proyección directa del píxel de manera perpendicular al terreno. Vamos a proyectar el píxel sobre la superficie. Si usamos, por ejemplo, single cámara, pues tendremos aquí que definir cuál de las imágenes vamos a usar para proyectar encima del modelo. Realmente se usa más bien genérico o ortofotografía. Vamos a ponerlo aquí en ortofoto. Blending mode, ¿qué significa? Pues en este caso no usamos una sola imagen, sino usamos todas las imágenes disponibles encima del modelo. ¿Cómo vamos a decidir cuál de las dos? Digamos, por ejemplo, aquí veo el mismo espacio dos veces. Aquí tengo un pedazo de grupo de viviendas, tengo el mismo grupo de vivienda aquí. ¿Cuál de los dos, la imagen 25 o la imagen 26, se va a usar para plasmar esos píxeles encima de la vivienda? Pues ahí lo definimos con el Blending Mode. Mosaico es simplemente un mosaico, es decir, que cogemos este pedazo de imagen, lo asociamos con el otro, haciendo un corte. Bien. Average significa que vamos a coger el valor promedio de los píxeles que tienen en común. Si aquí tengo un píxel de una vivienda y tengo el píxel de la misma vivienda, si hay el píxel en el canal rojo tiene el valor 100 y aquí tiene el valor 200, pues al final sobre mi modelo tendrá el valor 150.
O podemos usar máxima intensidad o mínima intensidad. Máxima intensidad, pues vamos a coger el valor más alto de los dos. Era el valor 200, pues aplicamos el valor 200. Y mínima intensidad, cogemos entonces el valor de mínima intensidad, sería aquí el valor 100. Vamos a dejarlo en mosaico para ese modelo. Y por último aquí, texture size counts, aquí definimos un número sobre el tamaño de la imagen final que realmente se va a plasmar encima del modelo. Obviamente, mientras más grande ese número, más difícil será para el programa aplicar esa textura. Damos clic en OK y aplicamos entonces la textura sobre la imagen. Y recuerden que para aplicar la textura damos clic en este botón, ahí está el modelo en 3 dimensiones. Bien. La semana próxima entonces vamos a ver cómo georreferenciar esos modelos, cómo corregir el modelo si tiene errores, si tiene huecos, si tiene puntos mal ubicados. Y luego veremos también cómo calcular volúmenes y producir un modelo digital de terreno.